Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de un tema reciente, una información que esta semana nada más se conoció y que tiene que ver con una situación sanitaria que puede afectar económicamente a un sector productivo muy importante como es el sector avícola. El viernes o sábado se tenía conocimiento de 3 focos de gripe aviar que se habían detectado en la región occidental, en el Chaco paraguayo, en animales de traspatio, como le llaman a los animales de establecimientos pequeños, de granjas familiares prácticamente, y esto activó inmediatamente los protocolos que ya se habían anunciado por parte de SENACSA, la institución del gobierno que tiene que trabajar en estos casos y que lo hace en conjunto con el sector privado. ¿Cómo puede afectar esto a un sector productivo tan importante? Para eso invitamos nosotros a personas que nos van a estar explicando qué es lo que está ocurriendo, cuál es la proyección y, bueno, sobre todo, qué puede pasar en un futuro muy cercano. Quiero darle la bienvenida a Néstor Zarza, él es presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay, Avipar. Don Néstor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Fito, y buenas noches a toda la audiencia del canal. También está con nosotros el doctor veterinario Vicente Acuña, docente investigador, quien nos va a hablar un poco también sobre esta enfermedad. Don Vicente, ¿cómo estamos? Buenas noches, Fito. Gracias por la invitación a participar de este importante panel. Y más adelante vamos a hacer un contacto vía Zoom con Carlos Ramírez, director de epidemiología del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA. Pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Ahora quiero hablar con don Néstor, con don Vicente, y a Vicente le quiero preguntar primero, ¿qué es la gripe aviar? ¿Qué es esto? Y sobre todo, ¿cómo se transmite entre las aves esta enfermedad? Bien, la gripe aviar es una enfermedad que pertenece a una serie de enfermedades en diferentes especies, no solamente la aviar, inclusive la especie humana, ¿verdad?, que tiene su propia gripe. Lo que tiene varias particularidades esta enfermedad, muchas particularidades. En primer lugar, que existen muchas variedades del virus porque tiene una característica muy especial de ser altamente variable por las cuestiones de su estructura de ARN, que son los códigos genéticos que se combinan entre sí y van formando nuevas cepas. Y estas cepas se van adaptando a las diferentes especies y ahí que nacen entonces la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe humana misma. Y bueno, técnicamente se llaman los virus de la familia de los ortomixovirides, que tienen estas características. Y ahí nace justamente entonces esta variedad se adaptó a la especie aviar y tiene una particular forma de presentarse en esta especie. ¿Cómo se transmite? Por 2 vías principalmente, la vía aérea, a través de excreciones de la vía aérea, de los pulmones, excreciones que salen porque afecta principalmente el pulmón, y también como que son deglutidas, estas mucosidades también va y se aloja en el tubo digestivo y por lo tanto también está excretando a través de la materia fecal de estas aves y tiene los virus generalmente no tienen una característica de mucha supervivencia en el medio externo. Pero en este caso, en ambientes fríos, por ejemplo, sí, o dentro de la materia fecal o dentro de esas, generalmente de esas mucosidades, sobreviven un cierto tiempo. Entonces, cierto tiempo estamos hablando de 72 horas. Claro, 2-3 días. 2-3 días máximo, porque los virus, ustedes saben, y la gente sabe, y los técnicos saben de que no tienen su propio metabolismo, sino necesitan ellos, un huésped. Un huésped que es una célula de un ser vivo, y entonces utilizan el metabolismo de esa célula que infectan para poder sobrevivir. Entonces por eso que no pueden vivir mucho tiempo en el exterior. Pero a veces ese tiempo es suficiente para desarrollar otra característica muy particular de este virus, que es la infectividad. ¿Qué significa la infectividad? La capacidad de penetrar rápidamente en una célula y multiplicarse también rápidamente. Y esa característica hace de que dentro de lo que es el contexto de la producción, que generalmente es la densidad, entonces se propague rápidamente.
Eso es un poco en resumen Claro. de lo que es el comportamiento de este virus y de la enfermedad. Pedían que aclaremos desde el sector de la producción justamente avícola que estos 3 focos que se encontraron, que encontró Cenaxa en el Chaco paraguayo, era de aves de traspatio y no de aves de producción masiva o de granjas industriales. Don Néstor, si podés aclararnos un poco cuál es esa diferencia. ¿Qué son las aves de traspatio, estos focos, dónde se encontraron? Es así, estos 3 focos que hoy por hoy creo que ya están confirmados 4 en la misma zona. Hoy amanecíamos con esa confirmación de un caso más que nuevamente se dio en producción casera, así en términos más entendibles, ¿verdad? Que técnicamente se lo llama traspatio. Y la diferencia es que la propia autoridad sanitaria clasifica, ¿verdad?, que hasta 500 aves se considera traspatio y por ende no tiene la obligación de inclusive habilitar su establecimiento. Entonces, las obligaciones también subsisten, ¿verdad?, para este tipo de emprendimiento, pero su cumplimiento es muy bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría crían de manera libre, sin ningún control sanitario, sin ninguna medida de bioseguridad. Entonces, están mucho más expuestos al contagio y la estadística creo que lo muestra de que gran parte de los focos que se inicia por sobre todo llega a través de esta producción casera precisamente por esta debilidad en cuanto a su manejo. Entonces esa es un poco la diferencia, y la industrial sería aquella explotación, aquellos establecimientos que ya de manera profesional se dedican los propietarios y sobre todo destinado a la producción, a la comercialización en el mercado. Nuestro país tiene establecimientos enormes, ¿verdad?, sea en la producción de huevo y también la producción de carne de pollo, empresas altamente eficientes y que no tienen nada que envidiar a cualquier otro país muy desarrollado en el rubro. ¿Y cómo se cree que llega la gripe aviar hasta nuestro país en estos 4 focos, don Vicente? Hablaban ya desde hace meses de la posibilidad del ingreso de la gripe aviar a nuestro país. Se planteó incluso un plan de contingencia, fondos necesarios para poder hacer frente e indemnizaciones incluso que se planteaban para las empresas, las granjas pequeñas que, bueno, tengan que sacrificar a estas aves. Pero ¿cómo se presume que llega a nuestro país la gripe aviar? Sí. Efectivamente, el Cenaxa hace bastante tiempo que viene haciendo un trabajo de concienciación en la gente, de poder informar rápidamente cualquier sospecha que se pueda asemejar a esta enfermedad. Ya estaba en la fase de capacitación de productores, capacitación para sus propios técnicos en sistemas de emergencia. Y como dije, este tema, esta enfermedad misma, se presume de que, y es una presunción bastante aproximada por la experiencia que se tiene de la transmisión y extensión a través de aves migratorias. ¿Qué pasa con el tema de las aves migratorias? Existen varias aves silvestres, entre ellas algunas que desarrollan su capacidad migratoria para sobrevivir, en donde el virus sobrevive en ellas y estas participan ya no solamente como reservorios, que es decir, de mantener el virus, sino también como portadores, que hacen de que puedan extender el virus a grandes distancias. O sea, en este caso el virus no mata al huésped. No. En estas aves migratorias es como Sobrevive. una enfermedad endémica, una... Así mismo. Se consideran como portadoras. Portadoras porque sobreviven ellas sin causarle daño, viven en una situación de equilibrio, pero como al ser portadoras desde el punto de vista epidemiológico, ellos cumplen una función importante que es la excreción del virus y por lo tanto la transmisión. Y actualmente se está en una fase justamente de recepción de estas aves migratorias en el Chaco. También eso es incontrolable. Es incontrolable. Son extensiones gigantescas y además es un movimiento natural de las aves. Y esto sucede en todo el mundo, ¿verdad? Sí. No es solamente aquí. Esto sucede en todo el mundo y generalmente este es el tipo de recorrido que hacen justamente los virus en el mundo, produciendo verdaderas pandemias, que son las pandemias, que son las epidemias con extensión mundial. Claro, y que en el caso de los seres humanos lo hicimos con el COVID
y fuimos nosotros los portadores y viajamos de un país a otro y fuimos llevando el virus de un país a otro. Totalmente. Es algo similar, pero en este caso con las aves. O sea, la única diferencia es que el portador, si bien es cierto la especie humana es el reservorio de este virus, actuó también como portador, pero felizmente el tiempo de portar el virus es más corto. Claro. En este caso es de por vida, prácticamente las aves tienen ese virus y están excretándolo, ¿verdad? Al tratarse de estas tiendas, estas granjas o estas aves de traspatio en el Chaco, ¿ustedes están, digamos, un poco más tranquilos en el sentido de que se activó el protocolo de SENASA, ya se está, digamos, en alerta? Y ustedes como grandes productores están también haciendo todas las tareas que tienen que hacer para evitar, digamos, que esto... Por supuesto, es una preocupación y esta circunstancia creo que está renovando un poco esa alerta para la gente, porque típico, ¿verdad?, es que pasa el tiempo y de repente no ocurre el riesgo y que se tranquiliza un poco, se relaja todo, un poco, sí, como decimos, ¿verdad? Y bueno, este es el momento que creo que todos estamos muy alertas, revisando todo su mecanismo de bioseguridad en las empresas. Cada establecimiento es un mundo aparte, ¿verdad? Cada establecimiento tiene sus peculiaridades y los gerentes, los propietarios asumen o abordan el problema de cómo enfrentar esta situación de manera muy diferente. Ya, como lo decía el doctor, hace varios meses que hay un trabajo coordinado entre el sector privado y SENASA, en donde básicamente se hablaba de un plan de contingencia, se hablaba de capacitación, se revisaba ese plan de contingencia que no solamente se hablaba en estos últimos 3 o 4 meses, ¿verdad? De hecho, que esta enfermedad hace varios años que existe en otras regiones del mundo y ya se habla de un plan de contingencia que es válido prácticamente para todo el mundo, ¿verdad? Porque en términos sencillos hay que reconocer que la manera más efectiva de luchar contra esta enfermedad hoy día es únicamente a través de un sistema de bloqueo y control inmediato de los lugares donde aparece el foco. Se ha aprobado otro mecanismo como las vacunas, por ejemplo, que hasta hoy día no convence, no es muy efectiva y algunos países lo han utilizado, pero creo que algunos inclusive lo han abandonado otra vez. Entonces, más este mecanismo el que está siendo más aplicado, que lastimosamente son medidas muy drásticas, ¿verdad? Claro. Que finalmente llega sí o sí a la eliminación de todas las aves infectadas o que tuvieron riesgo de que estén en contacto con estas aves infectadas. Entonces, hasta hoy día, lastimosamente, este es el único mecanismo de hacer frente a esta enfermedad. ¿Cómo sabe un granjero, una persona que tiene un establecimiento pequeño, que hay gripe aviar en su establecimiento? Bien, hay dos formas de encarar el diagnóstico, tres, digamos, la forma de encarar el diagnóstico. Un diagnóstico rápido, que generalmente suele ser el clínico, por una observación de los animales que presenten síntomas. Y otro es el diagnóstico epidemiológico y el tercero es el diagnóstico laboratorial. En el clínico es un poco difícil porque realmente hay que tener mucha práctica, mucho conocimiento, porque las enfermedades virales, por lo menos casi todas las enfermedades virales tienen casi el mismo comportamiento en las aves, con algunas que otras diferencias. Lo que sucede también en este caso. Pero sí se puede evidenciar desde el punto de vista clínico animales que comienzan a disminuir el consumo de alimentos, que no comen, comienzan a debilitarse, comienzan a tener, por afectarse el tracto respiratorio, mucosidades. No podemos hablar de todo en las aves, pero sí hay ciertos ruidos que hacen. El señor Zarza seguramente conoce muy bien, ellos son muy avesados en ese tema. Y luego ya una mortalidad importante. Ahí entramos, y también la forma de la materia fecal, por ejemplo, una forma diarreica que no siempre también es tan visible, porque de hecho la materia fecal en las aves generalmente es más líquida, pero en este caso hay ya también una diarrea. Y luego ya entramos en el diagnóstico epidemiológico, que vemos muchas aves muertas de repente. Sí. Eso quiere decir de la alta contagiosidad, que en un momento dado ya aves muertas. Aves enfermas con estos síntomas clínicos que estamos hablando, en gran cantidad,
Sí. que son generalmente Porque lo la que mortandad rápidamente se de muere. aves de corral se puede dar normalmente, digamos. Digo, en casos aislados, tenés unas Y sí. 100 gallinas y se muere una, se mueren dos. No, claro, en ese caso son pequeñas mortandades que uno tiene, ¿verdad? Pero así, de una manera importante, En el caso de la gripe aviar se ve una gran cantidad de aves muertas. Eso esos son y además asociar a otros eventos, como en este caso estamos hablando de las aves migratorias, la posibilidad de contactar con ellos, porque esto es muy fácil. Los que en algún momento dado estamos en el campo, sabemos de que los patos mismos, los patos silvestres, pueden llegar a cruzarse con los patos nativos, hasta eso, ¿verdad? Es decir, que hay una convivencia en las lagunas, en los bebederos. Claro. Es el hábitat normal de esa ave. O sea, que eso también nos puede llamar la atención, la ocurrencia de esa enfermedad en la proximidad, como ocurrió ahora, que estábamos ya sabiendo que estaba viniendo, que está ocurriendo en otros países. Son datos que nos pueden ayudar muchísimo en el diagnóstico epidemiológico, y el que es de confirmación es el diagnóstico laboratorial. Claro. Eso es definitivo. Tiene un cierto tiempo que lleva para poder hacer el diagnóstico, pero de hecho hoy en día se tienen técnicas que en 24, 48 horas ya podemos tener el resultado. Y un ave de granja, digamos, que haya estado contagiada con gripe aviar y, digamos, se comercializa eso como carne, digamos. ¿Eso puede de alguna manera afectar, puede transmitir? Estoy hablando, y lo pregunto así concretamente, respecto al contrabando, al riesgo que también implica el contrabando en términos sanitarios. Supongamos que haya aves de algún corral, de algún país vecino, donde ya existen casos de gripe aviar y que esas aves hayan estado contagiadas. Una vez muerto el animal, ¿ya no hay contagio? Quien quiera responderme, lo puede hacer libremente. El doctor tal vez pueda responder mejor esa... Sí, no, yo sé que también el señor Zarza sabe mucho sobre eso, pero puedo empezar, ¿verdad? De hecho, sí, hay un riesgo. Hay países en donde se tiene esa libertad de movimiento de aves en los mercados, de productor a productor. Hay ese riesgo, sí, principalmente de aves, no precisamente enfermas, digamos, ¿verdad? Pero sí portadoras. ¿Qué quiere decir portadoras? Aquellas que sufrieron la enfermedad, pero no las mató, o sea, no mueren de esa enfermedad y quedan... A simple vista un animal sano. Claro, pero tiene la capacidad de excretar el virus. Entonces, eso, por más pocas que sean las que quedan, esas y con este sistema de mercado, entre ellos el contrabando o los sistemas de comercialización que estamos comentando, es factible. Indudablemente que sí, claro que sí, pero... eso corresponde a un sistema de comercialización y a un sistema productivo determinado. Claro. ¿A ustedes les sigue afectando el contrabando, me imagino? Ampliando un poco lo que mencionaba el doctor, evidentemente la autoridad sanitaria también trabaja en el sentido de impedir que eso ocurra, que llegue producto contaminado en el mercado. Por eso es que explicaba que la modalidad de hacer frente a esta enfermedad es la detección inmediata. Es ahí, forma parte de ese plan de contingencia previo a esta etapa que hoy día ya hemos sido declarados en emergencia. Antes tuvimos una etapa de alerta en donde el SENASA estuvo monitoreando constantemente todo el país los casos sospechosos que señalaba el doctor. Hasta hace un poco más de una semana habíamos recibido en Avipar un informe de SENASA en donde resumían de que más de 1.200 casos se había llevado al laboratorio, casos sospechosos, y que hasta aquel momento daba todos negativos. Y bueno, el sábado nos encontramos con los casos positivos, ¿verdad? Y el objetivo principal de este monitoreo es la detección temprana, el bloqueo inmediato de los puntos en los casos de confirmación y activar ese plan de contingencia que consiste, termina con el sacrificio del lote, ¿verdad? Enferma, inclusive aquellas que están expuestas, ¿verdad? Y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿verdad? Y volviendo a tu pregunta, nosotros creíamos que en esta circunstancia que estamos viviendo acá en la región,
el tema del contrabando iba a ser un poco, digamos, afectado, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así, No. ¿verdad? No es así. Por el contrario, nos está afectando negativamente porque Argentina, su situación como es más delicada que la nuestra, ¿verdad? Se le cerraron los mercados de exportación cuando fueron confirmados los casos en emprendimientos comerciales. Todo eso, al cerrársele el mercado, toda la producción destinada a la exportación, que era un volumen muy importante en la Argentina, creo que llegaba aproximadamente a 300 millones de dólares su exportación argentina, tuvo que volcar todo a su mercado interno. Claro. Y eso presionó y... O sea, ahora tienen una sobreabundancia de Terrible. producción interna y eso se vuelca, digamos, al contrabando también. Y está afectando principalmente a los productores de carne de pollo. También a Y los bajaron los precios, me imagino. estarán bajando no manejo esos datos, pero sí, verdad que escuché hablar de que estamos en una situación de productos de origen ilegal como nunca antes. Eso fue lo que estoy escuchando, ¿verdad? Lastimosamente se da eso y no queremos ni imaginar si es que ese mercado de exportación se les cierra al otro país vecino que es un productor. Brasil. Brasil, que es de manera mucho Un más... gigante. Brasil tiene una producción, entiendo que en el orden de 14 millones de toneladas de pollo. No tengo el número, la proporción que son destinados a exportación, pero imagino que por lo menos la mitad estará o cerca de la mitad. O es sea, el primer país exportador del mundo, Brasil. Claro, o sea, en este momento Argentina tiene casi un centenar de focos detectados de gripe aviar y eso hizo que se cierren los mercados de exportación porque afecta a establecimientos industriales. Sí. Con la Brasil aclaración- tiene también casos de gripe aviar, pero no en establecimientos industriales. No, por ende mantiene su estatus sanitario y estaría en igual situación que la nuestra, ¿verdad? Pero el caso argentino hay que aclarar de que empezaron a reabrirse esos mercados para determinadas empresas, que son negociaciones particulares entre cada empresa y de alguna manera se está reactivando, pero sigue ejerciendo esa presión los productos de origen argentino. Con todo esto, en estos días me enteré que Paraguay también exporta. Exporta Sí. carne y también exporta otros productos, digamos, Así avícolas. es, carne de pollo especialmente es un rubro que ha ido en franco crecimiento hace unos años, el año pasado, cada año y fue subiendo esa proporción. Se tiene mercados tal vez no los más apetecibles, pero mercado al fin, ¿verdad? Y va creciendo. Este año había una noticia que se había aumentado en proporciones importantes en relación al año pasado, creo que llegó a más de 7 millones de dólares y este año en estos primeros 3 meses ya se había superado en un porcentaje importante al mismo ciclo del año anterior. Quiero preguntarle después, a la vuelta de la pausa, al doctor Vicente Acuña, que nos comente un poco cuáles son esas medidas de biotecnología que se implementan en los establecimientos industriales. Pero enseguida vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Una pausa breve. Después vamos a estar también con Carlos Ramírez, director de epidemiología del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, para seguir hablando de este tema. Seguimos aquí en Contexto y esta noche estamos hablando de la gripe aviar y cómo podría afectar esto a un sector productivo muy importante en nuestra economía, que es la producción agrícola. Estamos ahora en contacto con Carlos Ramírez, director de epidemiología del SENACSA. Buenas noches, Carlos. Estamos aquí con Néstor Zarza, presidente de Avipar, y Vicente Acuña, docente investigador veterinario, para hablar un poco de este tema. Hablábamos con ellos al inicio del programa y ahora te queremos consultar a vos cómo detectaron estos casos, estos 4 focos, me decía aquí don Néstor, en la región occidental, y cuál es el protocolo que se activó a partir de ese momento. Un saludo muy especial para vos, Fito, y a tu invitado ahí, el querido profesor doctor Vicente Acuña, y a su acompañante. Un saludo especial también a ellos y a tu televidente. Bueno, acabamos de comunicar oficialmente a través de las redes sociales del SENACSA el 4º foco de influenza aviar en el territorio nacional. Estos 4 focos están ubicados en la región occidental y todos en el departamento de Boquerón. Como ustedes sabrán, el primer foco tuvimos en Mariscal Estigarribia, otro en la colonia Norán. El tercer foco tenemos en la cercanía de la colonia Ferney.
Y el último foco que tenemos en este momento es el de Faro Moro, que es un establecimiento ganadero rural alejada de la ciudad de Filadelfia, aproximadamente 120, 130 kilómetros hacia el norte del Chaco paraguayo, hacia el norte de la ciudad de Filadelfia. Sí. Bueno, seguimos con esto detectando la enfermedad en granjas consideradas de producción familiar o granjas de cría de traspatio, lo cual por un lado nos permite seguir manteniendo el estatus sanitario libre de la influenza aviar en el territorio nacional. Todo el territorio nacional está amparado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, obviamente. Al detectarse la enfermedad, o sea, el código terrestre para la vigilancia de la influenza aviar de la OMSA, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, establece la no pérdida del estatus sanitario si es que la enfermedad se detecta en ave de traspatio, y esto implica aún no tenemos restricciones para el comercio de productos de origen avícola. Se puede vender a cualquiera de los mercados que se tiene actualmente productos avícolas paraguayos. Sí. ¿Y el protocolo que activaron a partir de ese momento, qué pasos tiene? ¿Cuáles son los principales pasos de ese protocolo? Ok, los procedimientos sanitarios para poder eliminar las fuentes de infección, contener el brote y recuperar el estatus sanitario del área de emergencia consiste en cuando el servicio detecta la enfermedad, la primera acción sanitaria que se hace es la zonificación del área de emergencia, por lo menos en 3 áreas principales. El primero es el área focal, que es la granja donde están las aves enfermas. Y principalmente la acción que hacemos en este lugar es el sacrificio sanitario inmediato de todas las aves, de todo tipo de aves que existen. Obviamente, pues una vez sacrificadas todas estas aves se tiene que eliminar, y el método de eliminación que estamos haciendo en este momento es el enterramiento. Entonces, con estas 2 acciones nosotros estamos eliminando la fuente de infección y minimizando el riesgo de difusión de la enfermedad a otras áreas. La otra zona sanitaria inmediatamente del área focal, que es aproximadamente 3 a 4 kilómetros, esto puede variar de acuerdo a la epidemiología, cómo se comporta la enfermedad en la zona. En todas las granjas que se encuentran en esta área perifocal son visitadas por brigadas compuestas por veterinarios con su paratécnico veterinario del servicio, a efecto de ir verificando si las aves presentan o no presentan síntomas de la influenza aviar, y así detectar más focos si lo hubiere, ¿verdad? Sí. Y la otra zona inmediatamente es la zona de vigilancia, que también es de menor riesgo ya porque está alejada de la zona del foco, aproximadamente 4 a 5 kilómetros. Esto es de referencia nada más, puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de la estructura geográfica de la tierra, caminos, vínculos epidemiológicos que pueda haber, pero toda esta zona nosotros la denominamos área de emergencia, y establecemos barreras sanitarias en diferentes puntos estratégicos para evitar el movimiento de aves vivas, productos y subproductos de origen animal durante el tiempo que dura la intervención sanitaria del servicio. Obviamente, todas estas acciones están respaldadas por reglamentos a través de resoluciones que emite la presidencia de SENASA. Y en estos establecimientos se sacrifican todas las aves y después se hace, digamos, el entierro, digamos, de esta ave, como usted lo planteaba, se hace una fosa y ahí se depositan todas las aves, me imagino, ¿verdad? Así mismo, esto es un procedimiento que está escrita en nuestro plan maestro de preparación y respuesta a emergencias zoosanitarias, que es para todo tipo de enfermedades. Aplicamos para todo tipo de enfermedades consideradas exóticas en el país, en caso de que ingrese al territorio nacional para eliminar la fuente de infección, pero también para evitar la difusión a otras áreas del país. También tenemos un plan de contingencia específico para influenza aviar, que nos permite a nosotros determinar esas acciones para eliminar la infección en esa área donde se encontró la enfermedad. Obviamente todos estos procedimientos los tenemos protocolizados.
Me decían aquí en el primer bloque, don Néstor y don Vicente, que la principal hipótesis es que se haya dado un contacto con aves migratorias en estas zonas en donde se detectaron los focos. ¿Ustedes tienen otra hipótesis o esa es la principal en este caso? Así mismo, ellos tienen razón. Sobre la región occidental atraviesa una ruta de aves migratorias, la denominada Atlántico Occidental, que va justo de norte a sur. Atraviesa todo en el medio mismo del Chaco paraguayo, y estos brotes o estos focos de influenza aviar coinciden con esta, y por el hábito que tienen estas aves migratorias en estas estaciones, ellos están regresando a la zona norte, al norte del continente americano, y obviamente esa es la primera hipótesis, y nosotros ya no queremos decir que es hipótesis, sino que queremos confirmar que esa es la fuente, no descartándose otras fuentes, pero hablando de riesgo es casi cero, aunque biología no se puede hablar de cero, de que se hayan infectado por aves, por transporte de aves enfermas. ¿Y cuál es el comportamiento epidemiológico que podría tomar la gripe aviar en nuestro país? Yo entiendo que es difícil hablar de este tipo de escenarios, pero nos acostumbramos un poco cuando se dio la pandemia del COVID a preguntar todo el tiempo, bueno, ¿cuál podría ser el comportamiento de este virus en nuestro territorio? La región occidental en este momento en donde se detectaron estos focos. ¿Podría de alguna manera esto trasladarse a la región oriental? ¿No están los cálculos? ¿Hay un plazo que ustedes manejan? Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que los espejos de agua juegan un rol fundamental para que las aves migratorias puedan posar, descansar en su viaje, alimentarse y volver a tomar vuelo a su destino final. Nuestro país está de norte a sur, el río Paraguay y sus riberas están llenos de espejos de agua. Entonces, esto es un factor de riesgo fundamental para la aparición de la enfermedad, como se está viendo, porque estos focos que tenemos ahora tienen que ver con presencia de lagos, espejos de agua. Están apareciendo en granjas donde hay espejos de agua, se relaciona con eso. Entonces, y donde las aves de granja tienen contacto con esas aves migratorias a otra área del territorio nacional es muy alto. Pero ¿qué es lo que hacemos como servicio? Y pedimos a la ciudadanía, y aprovecho en este momento de exhortar, como lo venimos haciendo desde el año pasado, a través de campañas de concienciación masiva, utilizando todos los medios, charlas y conversaciones, la conciencia de tener alerta si es que detectan la ciudadanía cualquier ave de cambio de comportamiento raro, mortandades, cualquier signo clínico que aparezca por la situación sanitaria con relación a la enfermedad que vivimos en la región, ya nos debe llamar la atención y comuniquen al servicio inmediatamente, porque el servicio dispone de 86 unidades zonales que cubren los 17 departamentos del país, y en estos lugares hay veterinarios responsables que tienen capacidad técnica para poder determinar y atender correctamente una denuncia y poder determinar si los signos clínicos que ven en el momento de la inspección corresponden a influenza aviar o no. Si corresponde a influenza aviar, obviamente toman muestras y envían al laboratorio, y el laboratorio a nosotros nos confirma. En caso de confirmación, obviamente establecemos estos protocolos sanitarios para evitar que se difunda y eliminar la fuente de infección y volver a recuperar el estatus. Le pido aquí a don Néstor y a don Vicente que intervengan en el momento que quieran. Y te quería preguntar, Carlos, ¿es la primera vez que se detectan focos de gripe aviar en nuestro territorio? Sí, nosotros somos el último país en la región que tenemos la enfermedad. Empezó esto con Perú, Ecuador, Perú, vino bajando por Chile, después llegó a Bolivia, llegó a Argentina, Uruguay, y el penúltimo fue Brasil, que detectó en ave silvestre, y creo que ayer o antes de ayer volvió a comunicar la detección de más casos, pero en ave silvestre. Nosotros somos el último país que tiene en la región, y
y esperamos con estas acciones que estamos realizando con la cooperación del sector avícola y la ciudadanía en general poder evitar que tome todo el país. Pero en cuanto al comportamiento, realmente depende de factores que muchas veces no lo podemos controlar como las aves migratorias, ¿verdad? Ahora, acá le quiero preguntar a Vicente, en el caso de los espejos de agua, el contacto con aves migratorias, esto normalmente no se da en establecimientos industriales. Es una ventaja en los establecimientos industriales. Claro. Primeramente, si me permitís saludar a mi querido amigo doctor Ramírez, un placer saludarte. Efectivamente, lo que te estaba mencionando justamente el señor Zarza y lo que estábamos comentando antes fuera de cámara, es que los dos sistemas de producción tienen sus ventajas y desventajas. En este caso, las explotaciones industriales tienen la ventaja de la aplicación de medidas de bioseguridad, donde es el todo y nada. Es decir, ellos incluyen, por ejemplo, un galpón con animales de toda la misma edad y ese mismo grupo es el que sale nuevamente para los mataderos. Hay un control de bioseguridad de los personales al ingreso, a la salida, al ingreso al establecimiento, al ingreso a los galpones, a la salida de los galpones, a la salida del establecimiento. Eso es bioseguridad. Es bioseguridad. Y la prohibición de entrada a personas extrañas. También tienen sistemas que impiden que animales o aves silvestres, en este caso, se acerquen a esos galpones. Es decir, hay una serie de medidas sanitarias que ellos están aplicando normalmente y que en estos casos sí son de mucho valor para evitar de que este virus llegue a esas explotaciones industriales. Ahora, si es que ingresó, hay que analizar cuáles son los factores por los cuales ingresaron, porque también los medios, como bien dijo el doctor Ramírez, riesgo cero no existe en biología. Hasta los balanceados que a veces se consumen pueden estar contaminados y por lo tanto también son medidas de seguridad que se deben de ir tomando, ¿verdad? Como así también las mismas personas que están trabajando en esos establecimientos. Hay medidas muy extremas en que hoy se está hablando ya de dirigir o destinar personales para cada galpón exclusivamente y no solamente que un personal esté para varios galpones, ¿verdad? Como las burbujas que teníamos durante el COVID. Así es. Un grupo de trabajadores solamente estaba en este horario, en este local. Hoy en día se está hablando ya de eso, porque realmente, y vale la pena también mencionar, estaba queriendo comentar, lo que estaba diciendo el doctor Zarza, él lo dice con mucha sencillez, pero sin embargo, el tema de las exportaciones es de mucho sacrificio, es de mucho valor, donde el productor aplica, realmente se juega la vida. El trabajo de las exportaciones es un trabajo muy lento, tiene sus etapas a largo plazo y también el servicio sanitario que va acompañando, ¿verdad? Y además tiene estándares de sanidad, estándares sanitarios de calidad. Y es ganar los mercados paso a paso. Eso realmente hay que valorar y que tiene su impacto muy positivo para todo el país desde el punto de vista de mano de obra, desde el punto de vista de ingresos de divisas. Es decir, por eso es que más allá del impacto económico en dinero, el impacto económico de ese sacrificio es generalmente lo que es muy grande en este caso. Don Carlos, yo sé que no es tu área, tu área es epidemiológica, pero ¿hay un presupuesto establecido para esta contingencia de la gripe aviar y cómo ayuda ese presupuesto principalmente en el sentido de decir, bueno, ahora podemos desplegar a todos los técnicos, podemos hacer el trabajo de detección temprana, podemos trasladarnos, hacer los análisis? ¿Hay un presupuesto que les está ayudando en esta contingencia? Sí, el servicio ha dispuesto de su fondo, que normalmente la utilizamos para la vigilancia en sanidad animal. En este momento el servicio pone todo su esfuerzo en utilizar su medio de movilidad en las áreas de emergencia del Chaco, recursos humanos, técnicos, laboratorios, técnica diagnóstica. Entonces, el servicio está cubriendo los gastos inherentes a la operatividad para poder contrarrestar el caso en el área geográfica. A don Néstor le quería preguntar, ¿cuántos establecimientos industriales
hay en este momento en nuestro país y qué producción tienen. Si tuviéramos que decir, bueno, tantas miles o cientos de miles de aves se producen o... En realidad no tenemos un registro muy exacto de la cantidad de establecimientos. Sí tenemos una información más adecuada en cuanto al hato de aves que tenemos. Eso. Nosotros manejamos en el gremio como que el país tiene un hato de aproximadamente 4.200.000 aves ponedoras, con una producción diaria de más de 3 millones de huevos por día. Y una faena, el doctor Ramírez a lo mejor eso le puede ayudar también, una faena diaria de pollos que orilla los 250.000 aves por día. Esa es la información que manejamos. Y también hay una estimación razonable de la producción de aves caseras o de traspatio, que lo que veníamos hablando, que está en el orden de 500.000 aves por ahí en el país, que se caracteriza por su producción, digamos, cíclica. Hay temporada que deja de producir y temporada que produce. Lo que quiero yo, saliendo un poco de este tema, Fito, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hablar un poco lo que la gente pregunta bastante sobre la contagiosidad de esta enfermedad al humano, ¿verdad? Y quiero aprovechar un poco la presencia de estos profesionales que son mucho más indicados para hablar del tema, ¿verdad? Claro, que es la pregunta obligada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Existe o no riesgo de contagio de las aves a los humanos y de humanos a humanos después de este brote de gripe aviar que se está dando? Y le pregunto primero a Vicente Acuña y después a Carlos Ramírez. Sí, claro. Indudablemente es la pregunta obligada. El riesgo siempre existe. El riesgo biológico siempre existe. Solamente que hay que hablar de probabilidades de contagio. En eso consiste en enfocar el tema. ¿Cómo puede contagiarse el ser humano? Directamente, es decir, manipulando animales enfermos, manipulando las excreciones respiratorias de los animales enfermos, manipulando o contagiándose con las heces infectadas de estos animales, y llevarlo a la boca o respirando dentro de un galpón, digamos, cerrado, donde está en el aire existe el virus, respirando. Entonces generalmente esas son las modalidades más frecuentes y más probables de contagio en el ser humano. Ahora bien, hace rato al inicio del programa hablamos de la especificidad, de decir que este virus, esta variedad de virus, es específica de las especie, aves. sí. Exagerando un poco en los términos, ¿verdad? El ser humano es bastante resistente. Es bastante resistente. ¿Qué significa eso? Se necesita una dosis infectante bastante elevada y unas condiciones de susceptibilidad del ser humano especiales para que pueda desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que sí ha habido casos que se ha desarrollado la enfermedad, inclusive algunos casos graves y hasta fallecimientos. Pero no es lo normal, digamos. Es la excepción. Es la excepción. Y por lo tanto, las probabilidades de que el ser humano se enferme son reducidas. Y no se ha probado hasta este momento una transmisión de humano a humano. Es decir que en el ser humano muy rápidamente se resuelve la enfermedad, deja de excretar el virus, por lo tanto también no hay posibilidad de que eso se contacto extienda. directo con una ave enferma, digamos. Y que no haya posibilidad de que se extienda entre los humanos ni tampoco de que vuelva nuevamente a las aves, ¿verdad? Don Carlos, si querés agregar algo, don Carlos. No, el profesor ya lo dijo todo, muy claro, por algo de nuestro profesor, así que respeto muchísimo su opinión y respeto también al otro que está ahí, el colega. Bueno, el consumo de productos avícolas es seguro. Así como dice el profesor, el agente causal de la influenza aviar es un virus que es muy sensible a las altas temperaturas. Las temperaturas inclusive hablan de 50 grados Celsius aproximadamente, con una exposición de 10 a 15 minutos, el virus se desnaturaliza. Imagínate a un punto de ebullición, que es lo que usamos para cocinar nuestros alimentos normalmente los paraguayos, inmediatamente. Entonces, el otro aspecto es que, y disculpame, doctor Vicente, por agregar algunos puntos, tiene que haber una carga viral muy alta en el ambiente y una tasa de contacto efectiva permanente para que el ser humano se infecte. Sucede normalmente, y ha habido experiencia, como lo dijo el doctor Vicente,
experiencias de personales que trabajan en granja en el sector industrial con un volumen de aves muy importante que se han enfermado de influenza aviar y que han manipulado por mucho tiempo aves enfermas, ayudando en la eliminación, obviamente. Estos son los que se enfermaron, pero no se han dado experiencia o conocimiento hasta ahora de que la enfermedad puede transmitirse de un ser humano a otro ser humano. Y esto es un factor muy importante. Bueno, tengo unos minutos finales por si quieran agregar algo, don Néstor, presidente de Avipar. No, señalar, dar la tranquilidad a los consumidores en general que el sector avícola es el primer interesado en contener esta enfermedad. Estamos trabajando de manera totalmente coordinada con la autoridad sanitaria y ojalá que esto no se disperse, ¿verdad? Por el bien de todo, ¿verdad? Es un rubro económico, como ya lo señalaba, muy importante y que aporta mucho al país, como lo decía acá el doctor, de que aquí lo explicamos de manera muy sencilla, ¿verdad? Pero si vamos a entrar en detalle de todo lo que significa este rubro económico, estamos para hablar varias horas, ¿verdad? Así es que sencillamente eso y que la gente pueda tener la tranquilidad y pueden consumir con absoluta tranquilidad el alimento proveniente de las aves. Don Vicente. Totalmente de acuerdo, sí. Y estamos de acuerdo en lo que justamente decía el doctor Ramírez sobre la dosis infectante, ¿verdad? Es una alta carga viral, o sea, una dosis infectante muy elevada para que eventualmente el ser humano se enferme en esas condiciones, en esas probabilidades de exposición y no a través de productos y subproductos que van sufriendo diferentes procesos, ¿verdad? Entonces que eso hace que se desnaturalice el virus si eventualmente fue a través de esos productos y no es posible de que exista una contaminación al hombre. Don Carlos, finalmente, y antes de tu conclusión, te quería preguntar también si hay alguna línea que ustedes hayan establecido, alguna línea telefónica específica para alerta, digamos, en caso de alguna sospecha de casos de gripe aviar, y tu conclusión final. Sí. En caso de detectarse aves enfermas o muertas, reporte al SENACSA al 0982-567-525. Repito, 0982-567-525 y al 021-729-0015. Interno 1215. Aquí la atención es las 24 horas para recepcionar las notificaciones y de manera poder atenderle. Don Carlos, gracias por su tiempo, muy amable. A la orden, Tito, y saludos a tus oyentes. Carlos Ramírez, director de epidemiología del SENACSA, y también le agradecemos, por supuesto, a Néstor Zarza, presidente de Avipar, y al doctor Vicente Acuña, docente e investigador, por su presencia esta noche. Muy amables. Gracias a vos. Muchas gracias por el espacio, Fito. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de la situación económica en Argentina, la inflación y cómo nos afecta lo que ocurre en la economía argentina a nosotros como país vecino. Vamos a estar hablando con el economista Fernando Marul desde Buenos Aires. Seguimos aquí en Contexto y como anunciábamos, ahora estamos en contacto vía Zoom con Fernando Marul. Él es economista, él es consultor, experto en macroeconomía, en microeconomía también, y queremos hablar de lo que está ocurriendo en la Argentina y, por supuesto, cómo puede afectar a la economía de la región y a nosotros, que somos un país vecino, que tenemos una relación muy cercana y bastante dependiente en términos económicos. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Excelente. Estábamos queriendo saber un poco más de lo que está ocurriendo, no solamente en la inflación, en la devaluación, en un nuevo billete que empezó prácticamente a circular desde el día de hoy, sino en general, ¿cómo está la economía argentina? Hubo medidas anunciadas por el gobierno hace 8 días aproximadamente, ¿y qué impacto tuvieron esas medidas? Si podés contarnos. Bueno, Argentina está sufriendo nuevamente, como ustedes saben, que cada cinco años más o menos Argentina vuelve a caer, ¿sí? Está sufriendo una crisis que en este caso arrancó allá por 2018, estamos a 2023 y todavía no nos pudimos levantar.
lamentablemente. El tema es que en 2019, bueno, cambió el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo, y básicamente no tomó medidas y bueno, estamos hoy sufriendo nuevamente una crisis. Pasaron, el caso particular de 2023, Argentina sufrió una sequía muy grande. Sí. Sí, Argentina depende mucho del campo y bueno, la cosecha más o menos va a caer entre el 40 y 50%. En términos de dólares es mucho, pero más allá de la mala suerte que tuvo Argentina este año, las malas políticas del kirchnerismo desde 2019 para acá, que prácticamente la terminaron la terminaron de hundir. ¿Sí? Ahora, por suerte, este año hay elecciones y esperemos que haya algún tipo de cambio de gobierno. Pero en concreto, hoy Argentina está sufriendo una crisis, como vos decías recién, está con una inflación que va a terminar en casi 150%. ¿Sí? Vos pensá que para ningún país ya tiene inflación, tuvimos la crisis de la pandemia, tuvimos la guerra con Ucrania, donde todos los países más o menos tuvieron un shock inflacionario, pero después se acomodaron y ya pasó de estar. Pero bueno, Argentina viene sufriendo un problema de la moneda, que se quedó sin moneda porque el kirchnerismo es adicto al déficit fiscal y adicto a la emisión monetaria, entonces destruyó la moneda, destruyó el crédito público. Fíjate que los bonos argentinos valen $25. Sí. O sea, es prácticamente precios de default. Entonces tenemos una inflación de 150%, bonos que valen $25 y un dólar paralelo que vale 500 pesos, que es históricamente es un precio muy alto para Argentina. Altísimo. Eso es a nivel histórico es alto. Imagínate para un país limítrofe como Paraguay, como Uruguay, como Brasil o como Chile, que le resulta muy atractivo venir a comprar bienes y servicios argentinos también. Porque no solamente es venir a comprar al supermercado de Argentina, sino también es venir a hacer turismo, es venir al dentista, contratar un abogado, hasta en los países, en las ciudades limítrofes, también ya se está dando el caso de que van y cruzan y ya están viviendo en Argentina y después van a trabajar Claro. Así que bueno, esa es más o menos una situación. El panorama es bastante malo y para las medidas que estabas preguntando vos, ahora cierro la idea, pero sí. Las medidas que estabas comentando vos, todas las medidas que está haciendo el gobierno no sirven para nada y básicamente están buscando aguantar hasta agosto que hay elecciones. O sea, próximos 3 meses aguantar de todas las maneras para que esto no se deteriore aún más. Vos haces un panorama, nos das de lo que está ocurriendo en Argentina y nosotros nos ponemos a pensar y decimos cómo viven los argentinos, cómo sobreviven las industrias, cómo sobrevive la producción en Argentina con una inflación del 150%. Veía un informe, creo que es cercano al 900% de la inflación en los últimos 5 años. ¿Es real ese dato? Sí, es real, es real. Es así, pero de nuevo, a ver, hay parte de los salarios. Si la inflación es 150%, los salarios van a subir 120, 130. Digo, no se pierde, digamos, el valor adquisitivo. Ajustando, sí. Todo va ajustando todo va ajustando al nivel de inflación. Si sube el dólar, suben los salarios. Digo, obviamente que no hacen el catch-up perfecto, pero digo, si no, imagínate lo que sería si el salario real pierde en 50 puntos contra la inflación. O sea, estamos viendo que el PBI de Argentina va a caer 4% este año, en gran parte por esto, porque la inflación le comió el salario y también por la sequía. Pero de nuevo, el panorama, o sea, es para un país limítrofe es como conveniente, digo, conveniente porque puede aprovechar algún tipo de
de precios más baratos que el propio país. Sí. Uno lo ve cuando va caminando o visita ciudades limítrofes donde básicamente, digo, en el caso, por ejemplo, un caso de Uruguay, que las ciudades limítrofes se ven afectada la propia ciudad porque básicamente te vas al restaurante de Claro. Argentina, te vas a hacer alquilás hoteles de Argentina, vas a la farmacia de Argentina, entonces se ve afectada la actividad. En el caso de Paraguay yo no calculé cuánto debe haber afectado la crisis argentina, el hecho de que Argentina esté más barato, pero tiene un impacto. A ustedes tiene un impacto en la actividad. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a ser muy baratos comparado con ustedes y los comercios, ¿sí? Los hoteles, en el caso de ustedes, se van a ver afectados con menor demanda porque se cruzan enfrente. Claro. Ahora, Fernando, te quería consultar respecto a estas malas políticas del kirchnerismo que mencionaba justamente, porque uno tiene de repente esta cuestión cíclica que estabas planteando, en la que ustedes pasaron décadas atrás por una hiperinflación, después hace, no sé, 2 o 3 periodos de gobierno habían cancelado toda la deuda externa, algo rarísimo para cualquier país, ¿verdad? Algo muy llamativo. Y ahora con un nivel de endeudamiento me parece otra vez muy alto y con negociaciones permanentes con organismos multilaterales para tratar de alguna manera renegociar esa deuda. ¿Cómo es que se da esta cuestión cíclica tan brusca, digamos, en un país tan grande y tan productivo como Argentina? Perfecto. Bueno, ahí el origen de todas las últimas crisis argentinas es que tiene un déficit fiscal crónico. Más o menos este año va a ser de 5 puntos del PBI, pero este año, el año pasado puede ser... Lo cierto es que hace 20 años que Argentina gasta más de lo que gasta más de lo que recauda, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias. Para que te des una idea, consolidado el gasto entre nación y provincia es casi 40 puntos del PBI. O sea, es enorme el Estado argentino. Entonces tiene que cobrar muchos impuestos, pero la población dice, no, hasta acá llegamos con los impuestos, tanto las empresas como las familias. Pero hace 20 años que tiene déficits fiscales crónicos, entonces hay maneras de financiar esos 5 puntos por año del PBI. O lo financiás con el mercado voluntario. Hoy está cerrado porque los bonos valen $25. Debería endeudarse a 40% en dólares por año. Imposible. Dos, vas a pedirle a los organismos multilaterales que te financien. Ya en los últimos años ya pediste y ya no te prestan más nada. 3, vas al Banco Central, que es básicamente sacar la parte de los ahorros que tenés para seguir gastando. Fundiste el Banco Central, tienes 0 de reservas. Hace 10 años tenía 40.000 millones de dólares. Entonces, básicamente si vos no bajás el gasto y no bajás los impuestos y seguís gastando 5 puntos por año, no hay país que aguante. Entonces, así se generan las crisis. ¿Y por qué? Porque te quedaste sin plata. Argentina se quedó sin plata, el fisco se quedó sin plata. El sector privado todavía tiene ahorros. Tiene 250.000 millones de dólares en ahorro, pero bueno, son las maneras que encontraron los argentinos para defenderse en gran parte de las malas políticas, de las malas políticas económicas de los políticos, ¿sí? Y que, fíjate que por eso se entiende en parte el resurgimiento o no el resurgimiento, el hecho de que vamos a las elecciones y normalmente son 2 partidos grandes, y ahora parece ser que nos vamos a las elecciones con 3 partidos. Con donde un fenómeno. Aparece el partido, el kirchnerismo, que es el peronismo de izquierda, los radicales, que son históricamente con el partido del PRO, que es de Macri, y este nuevo tercio que está canalizando por ahí
este enojo de los argentinos con las crisis recurrentes, que es el caso de Milei, que está prometiendo nada, promete cualquier cosa, o sea, no promete, digo, cualquier cosa, ¿sí? Y en ese caso es dolarizar, Sí. plan motosierra, echar, digo, el gasto público, bajarlo de 40 a 20. De nuevo, las ideas, los títulos están bien, como para decir, bueno, yo te estoy diciendo, si el origen es fiscal, curémonos de nuestra adicción al déficit fiscal, porque estamos adictos y ya no hay más quien te financie. Pero el tema es que, bueno, ahí entra un poquito de lo que es las propuestas de Milei, que es un joven político más libertario, que propone así un cambio muy radical de Argentina y que Vamos a... Perdí un poquito la señal ahí, Fernando. Vamos a tratar de recuperar. Me van a avisar aquí desde control si es que podemos recuperar la señal. Estabas hablando justamente de este nuevo candidato que surge desde hace un tiempo, parlamentario, y que ahora se candidata a la presidencia, que es Milei, un economista, quien está hablando de prácticamente un ajuste. Yo no sé si se puede considerar como una política de ajuste, porque ustedes ya vivieron eso, Fernando, ya vivieron esa política de ajuste después de aquella hiperinflación, de aquella deuda gigantesca que tenían, y eso también tuvo un costo político. ¿Me escuchás? Perfectamente. ¿Me escuchás? Ah, bueno, ahí volvemos. Sí, o sea, como te decía recién, el caso Milei está canalizando todo este enojo que tienen por ahí los argentinos, que tanto el Partido Kirchnerista como Juntos por el Cambio hay cierto enojo. Entonces, bueno, están canalizándose en este nuevo partido que es el Partido Liberal. Y te consultaba, Fernando, si las medidas que de alguna manera las anuncia dentro de un discurso de campaña, dentro de un discurso electoral, aunque ha sido su discurso a lo largo del tiempo por parte de Milei, se pueden considerar como una política de ajuste, que ustedes también ya la vivieron cuando hubo, digamos, algunos arreglos y acuerdos con los organismos multilaterales que plantearon medidas muy drásticas de ajuste que tuvieron un costo social y político. Sí, como decís, sí, Argentina tiene etapas de ajuste, pero el tema es que ahora es necesario el ajuste porque ya no, se quedó sin financiamiento, se quedó sin plata. El fisco, no el sector privado, el sector público se quedó sin plata. Entonces no hay como, digo, hoy estás en crisis, crisis fiscal. Entonces... Tenemos lastimosamente problemas de señal. Vamos a agradecerle a Fernando. Le agradecemos a Fernando que haya estado con nosotros esta noche. Fernando Marul, economista, experto, consultor en macroeconomía, microeconomía. Está de vuelta con nosotros. Fernando, ¿hay algunos problemas con la señal de repente? Estoy acá, sí. Ahora te escuchamos nuevamente. Se va y viene el internet aparentemente la señal. Estabas hablando de que Argentina pasó ya por estas políticas de ajuste que ahora es necesario porque se quedaron sin financiamiento en el fisco. Bueno, esos son de los... Se quedó sin financiamiento Argentina y sí, de nuevo, gran parte de los partidos políticos, los candidatos a presidente van a tener que plantear ahora en las próximas elecciones cómo volver, primero cómo ordenar las cuentas públicas, ¿sí? Y básicamente como lo que se va a votar es cómo volvemos a salir del pozo, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que va a votar la población este año. Fernando, te agradecemos mucho tu tiempo, muy amable. Fernando Marul desde Buenos Aires, economista, como decíamos, hablando de la situación que se está dando en Argentina,
y una coyuntura económica muy complicada, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuentas fiscales. Nosotros les agradecemos el tiempo. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz, aquí haciendo En Contexto. Buenas noches.